la ecuación de gas ideal, sabemos que presión por volumen es igual a masa sobre mu por RT. Divido toda la expresión entre volumen, masa entre volumen, RT sobre mu. Y esto me da el número, la densidad de partículas. La densidad, lo voy a escribir así, no en masa sobre mu, lo voy a poner así, denme corregir otra vez. Presión por volumen es igual a N sobre N0 RT. Presión por volumen, presión es igual a N sobre el volumen RT sobre el número de Avogadro. Y esta es la densidad de partículas. La R, sabemos que la constante universal de los gases es la constante de Boltzmann por el número de Avogadro. Entonces me quedaría la densidad de partículas por la constante de Boltzmann por el número de Avogadro sobre el número de Avogadro por la temperatura. Entonces, la ecuación de gas ideal también sabemos, la podemos escribir como la densidad de partículas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que la viscosidad, escrita en este renglón, la viscosidad, estoy diciendo, bueno, depende de la densidad de partículas y de la trayectoria libre media. La trayectoria libre media la escribo en este término. Entonces las densidades se me cancelaron. El resultado es que el coeficiente de fricción no depende ya de la densidad. Pero si no depende de la densidad, según esta ecuación, si no depende de la densidad, pues no depende de la presión. Entonces, este coeficiente de fricción tampoco va a depender de si no depende de la densidad, tampoco es función de la presión. ¿Sí? Entonces voy a escribir esta ecuación en la siguiente hoja para no seguir amontonando acá. Entonces, decimos, la viscosidad es igual a 1/3 de la densidad de partículas por la velocidad media por la masa por la trayectoria libre media. Escrita así, esta coeficiente de fricción depende, perdón, este coeficiente de viscosidad depende de la densidad de partículas y de la trayectoria libre media. ¿Cómo? La trayectoria libre media, decimos, es 1 sobre raíz de 2 por la densidad por la sigma. Entonces, sustituyendo, ya eso lo hice en la hoja anterior, me daría 1/3 de la densidad por la velocidad por la masa por 1 sobre raíz de 2 por la densidad de partículas por sigma. Entonces decíamos la densidad de partículas se va y entonces esta expresión ya no depende de la densidad, entonces tampoco depende de la presión. ¿Sí? El coeficiente de fricción no depende de la presión. Decíamos, esto fue encontrado por Maxwell en 1860. Él se dio cuenta de esto. (1860) Y la confirmación de esta relación la obtuvo experimentalmente.
Entonces, resultado confirmado experimentalmente. Perfecto. Entonces, que no dependa de la presión, que la viscosidad no dependa de la presión, esto significa que la fuerza, le vamos a llamar retardatriz, que la fuerza retardatriz ejercida sobre el gas, ejercida por el gas sobre la placa móvil es la misma si la presión es igual a 1 milímetro de mercurio o si la presión es igual a 1000 milímetros de mercurio. ¿Sí? Note que si se duplica el número de moléculas del gas, existirá el doble de moléculas disponibles para transportar cantidad de movimiento desde una placa hasta la otra. Hasta la otra. Así también, si aumentamos la densidad al doble, el recorrido libre medio se reduce. También a la mitad. ¿Por qué? Porque el recorrido libre medio es 1 sobre raíz de 2, la densidad por la sigma. Entonces, si la densidad aumenta al doble, me va a dar 1 sobre raíz de 2, 2 veces n por sigma.
Entonces el recorrido libre medio se reduce a la mitad. ¿Están de acuerdo? A la mitad del original. ¿Sí están de acuerdo? Se aumentó la densidad. Sí. Voy a mover un poquito acá arriba. De modo que puede transportar una cantidad de movimiento determinada determinada de modo que se puede transportar, que sería coma, de modo que se puede transportar una cantidad de movimiento determinada, ¿verdad? Así ya quedó. De modo que se puede transportar una cantidad de movimiento determinada. Únicamente durante la mitad del recorrido anterior. Bueno, para esto, entonces estamos considerando las siguientes hipótesis. La primera es que el gas es suficientemente diluido. Eso quiere decir que la trayectoria libre media es mucho mayor que D, donde D decíamos, si yo tengo dos partículas en contacto, la distancia de centro a centro me generaría un círculo y D es el radio de este círculo. Este es D. Y sigma es el área de este círculo punteado. Entonces esa es una hipótesis. Y si el gas es suficientemente diluido, entonces las colisiones solo ocurren entre dos partículas. La otra consideración es que las partículas colisionan entre ellas con más probabilidad que colisionan con las paredes. ¿Puedo poner?
Las partículas, sí lo voy a anotar, las partículas colisionan entre ellas con más probabilidad que con las paredes. Las paredes del contenedor. Entonces, si tenemos una caja, digamos una caja rectangular, si tenemos una caja rectangular, si tenemos una caja rectangular, digamos esta caja rectangular, tiene lados A, B y C. Le voy a poner A, B y C. C es el ancho de la caja, lo profundo de la caja. La distancia más pequeña de la caja, digamos, la distancia más pequeña de la caja lo voy a anotar acá. Sea L la distancia, la dimensión más pequeña del contenedor. Sea L la dimensión más pequeña del contenedor. Por ejemplo, para esta figura pareciera que la más pequeña es C. Entonces, en este caso, L, la trayectoria libre media va a ser mucho menor que el tamaño más pequeño del contenedor, ¿sí? Eso es lo que me dice esta consideración. Entonces, esto que estamos suponiendo para la coeficiente de fricción cumple estas hipótesis. Que sea un gas suficientemente diluido. Entonces, el trayectoria libre media es mayor que el parámetro de la distancia de centro a centro entre las partículas, y la otra posibilidad es que esta trayectoria libre media es mucho más pequeño que el tamaño de la caja, del lado más pequeño de la caja. En el problema que estamos haciendo, que empezamos en la clase, L es el ancho, la altura de las placas, ¿no? Entre la placa que está a velocidad igual a 0 y la placa que se mueve con velocidad U0, ¿sí? L es la distancia entre esas placas, ¿sí? La placa de hasta arriba se mueve a velocidad U0 hacia la derecha y la placa de hasta abajo no se mueve. Y L es la altura entre esas placas. Entonces voy a detener un segundito la grabación para que tengan tiempo para anotar.